¿Qué tal? Dios te bendiga una vez más. A través de la historia de la humanidad, todo el tiempo ha estado presente o han estado presentes las aflicciones y los sufrimientos. No es fácil entender esto. No es fácil entender por qué Dios permite que en el mundo existan las guerras, existan los desastres naturales, exista el hambre, existan las enfermedades, existan las muertes prematuras, porque en la historia de la humanidad vemos cómo mueren bebés, mueren niños, mueren jóvenes. ¿Por qué Dios permite que mucha gente muera prematuramente? Pero si vamos más allá, de una manera personal, ¿por qué Dios permite a veces en nuestras vidas situaciones y a veces tragedias que nos hacen cuestionarnos? Señor, Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? Muchas de las veces nos hemos enfrentado al cáncer, a la insuficiencia renal, enfermedades cardíacas, síndrome de muerte infantil repentina, parálisis cerebral, mongolismo, violación, soledad, rechazo, fracaso, infertilidad, viudez, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es larga de situaciones que se nos presentan de una manera personal o familiar y que de una o de otra forma nos llena de inquietud, turba nuestra vida y nos quita la paz. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Acaso Dios es un Dios cruel que no cuida de nosotros? ¿Acaso Dios ha perdido el control de nuestra situación? De ninguna manera. Muchas de las veces Dios permite situaciones difíciles en nuestras vidas para moldear nuestro carácter, es decir, nos presenta o permite en nuestras vidas situaciones difíciles para hacer de nosotros mejores personas, que reconsideremos lo que estamos haciendo mal y mejoremos y cambiemos. Muchas de las veces por eso se presentan estas situaciones. Pero muchas de las veces también no entendemos por qué el Señor permite este tipo de situaciones en nuestra vida. Hay un libro muy interesante llamado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es un libro muy interesante que te recomiendo que consigas y que lo leas. Te va a ayudar y te va a ministrar en situaciones difíciles que estén pasando en tu vida. En este libro se habla de un testimonio de un hombre que de verdad sufrió una situación muy trágica y muy difícil. Este hombre era pastor de una iglesia. Él se llamaba Jim Conway y su esposa Sally. Él mismo cuenta esta situación que pasó. Leo la historia. Cuando nuestra hija tenía 15 años de edad, comenzó a tener problemas con una de sus rodillas. Durante año y medio la vieron varios doctores. Tuvo distintos análisis y exámenes de tomografía axial computarizada. También le hicieron 2 extensas biopsias del tumor que encontraron. Esperamos 2 semanas para poder saber los resultados de muchos laboratorios patológicos de todo el país que estaban estudiando su misteriosa protuberancia. Finalmente, una noche nuestro médico vino a nuestra casa y nos dio noticias muy angustiosas. Dijo que Becky tenía un tumor maligno y que era necesario amputarle la pierna. ¿Usted puede imaginarse cuán abatidos nos dejó eso a Sally y a mí? Me negué a creerlo. Decidí impedir esa cirugía, orando hasta que Dios prometiera sanarle. No te van a amputar la pierna, le dije a Becky. Creo que Dios va a hacer un milagro. Él nos dijo que podemos venir a Él cuando tenemos problemas. Estoy absolutamente convencido de que no será necesario que te hagan esta cirugía. Entonces nuestra iglesia comenzó a tener una vigilia de 24 horas de ayuno y oración. Miles de personas en todos los Estados Unidos y en otros países estaban orando por la curación de Becky. La mañana en que se iba a realizar la cirugía le dije a nuestro médico: Scott,
cuando entre a la sala de operaciones, por favor compruebe que el cáncer ha sido sanado. Dios no nos va a fallar, estoy seguro. Él se fue y no regresó inmediatamente. Pasaron 45 minutos y aún Sally, mis otras 2 hijas y yo permanecíamos sentados en la sala de espera. Pasó 1 hora y luego pasaron 2. Empecé a darme cuenta de que algún extenso procedimiento médico debía estar llevándose a cabo. Entonces salió el doctor y me dijo que le había amputado la pierna a Becky. Me quedé hecho añicos. Estaba totalmente destruido. Había perdido a Dios. Lleno de ira me puse a golpear las paredes del hospital y a decir: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Me encontraba en estado de conmoción y me puse a recorrer de un lado a otro el depósito de cadáveres que estaba en el sótano del hospital. Aquel era el lugar donde pensaba yo que debía estar, rodeado por la muerte. Estaba enfrentándome con algo más importante que la muerte de Becky, a pesar de todo lo terrible que ésta era. Estaba luchando por entender las consecuencias teológicas de lo que me había sucedido. Verá usted, si yo hubiera sido un plomero en vez de un pastor, al día siguiente habría podido ir a arreglar cañerías y mi confusión espiritual no habría afectado mi trabajo. Pero mi empleo exigía que me pusiera de pie delante de las personas y les enseñara los principios de la Biblia. ¿Qué podría decirles ahora? Si yo hubiera sido un pastor liberal que no creía que literalmente la Biblia era la verdad, habría podido sobrevivir haciendo la reseña de algún libro y hablando de asuntos sin importancia. Pero era el pastor de una iglesia en donde creíamos que la Biblia es la palabra de Dios. Mi estilo de enseñar era expositivo, analizando los versículos uno por uno y extrayendo su significado. ¿Cómo podía regresar a mi congregación y decirles que Dios había permitido que mi hija perdiera una pierna? Ese fue un momento terrible en mi vida. Ese día, mientras estaba sentado afuera del depósito de cadáveres, un amigo mío me encontró encerrado en las profundidades del hospital y vino a rescatarme. Dios me lo había enviado. Yo no soy parte del movimiento carismático, pero se trataba de Dick Fott, pastor de una iglesia de las Asambleas de Dios, quien estuvo a mi lado llorando y orando por mí. Él me dijo: no estoy preocupado por Becky, estoy preocupado por ti. Hay unas 2,000 personas en tu iglesia y miles más en otros lugares que están orando finalmente por ti. Vas a salir bien de esta prueba. Entonces él y otros 2 amigos tomaron turnos para estar conmigo y ayudándome. Uno se iba a tomar café y los otros se quedaban conmigo. Solo me mantenía hablando, dejándome desahogar la frustración y el enojo que sentía. No me censuraron, aunque estaba tan enojado con Dios. En una ocasión dije: creo que Dios estaba tan ocupado buscándole a una anciana un lugar donde estacionar su auto, que no tuvo tiempo para evitar que le amputaran la pierna a Becky. Dick me escuchaba y decía: ¿hay algo más que quieras decir? No tenía que preocuparme de que si yo decía algo inquietante, ellos dudarían de Dios. Perdón, no me preocupaba que ellos fueran a alejarse de Dios por mi culpa. No necesitaba reprimirme y decir: tengo que mantener la apariencia profesional porque soy un predicador. Tengo que comportarme bien. Ellos me permitieron que le hiciera frente a mi dolor. Algunos creyentes no saben cómo reaccionar cuando una persona está experimentando esta clase terrible de depresión. Dicen: oraré por usted, lo cual puede significar: realmente ya no estoy escuchando lo que usted dice. Esa puede ser una manera de ponerle fin a la responsabilidad de ayudar a alguien a llevar su carga. En realidad, cuando se trata de sobrellevar los unos las cargas de los otros, a veces los que no son creyentes lo hacen mejor que nosotros. Ellos saben que es importante desahogarse del resentimiento y la ira, mientras que los cristianos pueden pensar que tienen que reprimirlos. La Biblia nos dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. También
Después me molestaba que las personas me dieran explicaciones simplistas y comentarios poco serios con el fin de animarme. Me irritaba el que citaran Romanos 8:28, todas las cosas cooperan para bien, sin haberse ganado el derecho de tratar de restarle importancia a mi dolor. Sentía deseos de decir, hábleme de eso en otra ocasión. Hábleme cuando le hayan amputado una pierna a su hija de 16 años. Venga a verme cuando usted haya tenido una experiencia como esta y entonces hablaremos otra vez. A veces los cristianos nos acostumbramos tanto al estilo de vida de tenemos que estar animados que nos volvemos unos farsantes. Durante esos días casi escuché a la gente decirme, no diga esas cosas, ¿qué pasaría si le oyere Dios? Como si Dios no supiera lo que yo estaba pensando y lo que estaba luchando. Dios sabía lo que yo estaba experimentando y Él comprendía mi ira. Mi amor por Becky tenía su origen en Él. Así que, ¿a quién trataría yo de engañar ocultando el dolor que sentía en mi alma? Me acuerdo de un hombre que vi en un restaurante unos días después que Becky tuvo la cirugía. Estaba sentado a una mesa y cuando pasé caminando por su lado extendió la mano y me agarró por mi abrigo. Dijo, Jim, creo que Dios ha permitido que esto ocurriera porque ha traído un avivamiento a nuestra iglesia. Le dije, ¿y qué va a hacer Dios para traer otro avivamiento después de que éste haya pasado? ¿Cortarle la otra pierna a Becky? ¿Y más tarde un brazo? ¿Y luego el otro? No habría suficiente Becky para mantener avivada a cualquier iglesia, si eso fuera necesario. Cuando uno comienza a buscar respuestas insignificantes como estas, se deshumaniza a las personas que sufren y se insulta a nuestro grandioso Dios que ama a los oprimidos y los cuida. No podía encontrar una explicación del por qué Becky tuvo que perder su pierna, pero sabía que las respuestas que me habían dado no eran las correctas. Probablemente lo más importante que aprendí durante este proceso es lo siguiente. Me di cuenta por completo de que solo tenía dos opciones. Una era continuar enojado con Dios y seguir el camino de la desesperación en que me encontraba. La otra era dejar que Dios fuera Dios y de alguna manera decir, no sé cuál es el significado de todo esto, no comprendo por qué ha ocurrido, no voy ni siquiera a pedir una explicación. He decidido aceptar el hecho de que tú eres Dios y yo soy tu siervo y no al contrario, y dejé todo en las manos del Señor. Fue cuando decidí hacer eso que pude hacerle frente a mi situación. Reconozco francamente que después de todos los años que han pasado, aún tengo luchas con algunas cosas. Todavía el ver a mi hija saltando con una pierna me revuelve el estómago, pero he llegado a darme cuenta de que Dios tiene un propósito supremo y sencillamente no entiendo ese propósito. Estoy preparado a esperar la eternidad si fuera necesario para recibir respuestas a mis preguntas. Como Job, ahora puedo decir, aunque Él me matare, en Él esperaré. La desesperación o la aceptación de la soberanía de Dios, esas son las alternativas. Las alternativas son la desesperación o Dios. No hay ninguna otra opción. Y nuestra familia ha escogido aferrarse a Dios, decía este hombre. Termina diciendo, solo hay una respuesta y es la conclusión a la que llegó el doctor Jim Cowey en su momento de crisis. No exija explicaciones, no cuente con la habilidad para comprender, no se suelte de su fe, escoja confiar en Dios, usando la voluntad que Él ha puesto dentro de usted. La única otra alternativa es la desesperación. Creo yo que todos hemos pasado o estamos pasando por situaciones muy complicadas en ocasiones, o tal vez en este mismo momento. Existen, como dice este hombre, solamente dos alternativas. O nos aferramos a Dios, esperando que Él conteste nuestra oración y venga en nuestro auxilio, o la desesperación.
Le estoy hablando de estas cosas no solamente por hablar. Yo he experimentado situaciones dramáticas y situaciones muy complicadas en mi vida. Hace muchos años mi padre murió atropellado. 2 de mis hermanos menores que yo murieron de neumonía. A mi madre le afectó el cáncer. Pero en todas estas situaciones ha habido algo importante o alguien muy importante que me ha sostenido y que me ha dado fuerza y que en medio de la situación difícil ha dado paz en mi corazón. De verdad, en las situaciones difíciles, mi confianza en esta persona tan importante me ha llenado de esperanza y me ha llenado de paz en mi corazón en medio de situaciones tan dramáticas. Y ese se llama Jesús, el Hijo de Dios. Hay una historia de un soldado piloto de un helicóptero en la guerra de Vietnam. Él había bautizado a una de las tuercas que tenía su helicóptero, la había bautizado como la tuerca Jesús. Era algo curioso y era algo que llamaba la atención, pero nadie le preguntaba nada. Él decía, la tuerca Jesús es la que sostiene el helicóptero. En una ocasión, su mamá le dijo, o más bien le preguntó, que por qué había una tuerca en el helicóptero que le llamaba tuerca Jesús. Y él le dijo, mira, la tuerca Jesús es la que sostiene el mástil donde va la hélice del helicóptero. Si esta tuerca falla, si esa tuerca se quita de su lugar, si esa tuerca no está donde debe de estar o falla, el helicóptero cae, porque solo esa tuerca sostiene el mástil o sostiene la hélice del helicóptero. Sin esa tuerca, el helicóptero se viene para abajo. Y por eso le puso o la bautizó como la tuerca Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, es el que sostiene nuestra vida. Y es aquel que te va a dar paz y esperanza en medio de la situación difícil o complicada que presentes. A veces no hay explicación. A los cristianos también nos afecta el cáncer, también nos afecta la diabetes, también nos afecta la insuficiencia renal y todas esas enfermedades tan horribles que existen, también nos afectan. Y a veces no hay una explicación el por qué Dios permite que tú tengas esa enfermedad. Y si ahora estás pasando por una situación difícil, no pidas explicaciones por él, solamente acepta que Dios ha permitido eso en tu vida, por alguna situación o por algún propósito de él, aunque no lo entendamos. No pidas explicación, aférrate a tu fe y no te desesperes. Así como esa tuerca Jesús del helicóptero, si no está en su lugar o si falla, el helicóptero se viene en picada. Sin Jesús en tu vida no tendrá dirección. Tu vida estará a la deriva. Tu vida se derrumbará. Tu vida no llegará a un puerto seguro. Pero cuando Jesús, el Hijo de Dios, está en tu vida, entonces tendrás la seguridad, la esperanza y la paz en tu corazón en medio de situaciones difíciles. Si ahora las estás pasando, confía en Dios, aférrate a Dios y verás cómo el Señor te ayuda. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Jesús, de que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y hay una promesa muy importante en Juan capítulo 14, versículo 3. Cuando Jesús ascendió al cielo, dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Son promesas muy importantes. Mientras nosotros estemos aquí en la tierra, Él nos va a sostener en las situaciones complicadas y difíciles. Él nos va a ayudar a salir adelante y Él nos va a dar paz en medio del problema. Y cuando nosotros partamos de este mundo, si Jesús, el Hijo de Dios, está en nuestro corazón, está en nuestra vida, tendremos la seguridad, tendremos la esperanza de ir a donde Él está ahora, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No se turbe tu corazón, confía en Dios, aférrate a Dios.
Tal vez no haya explicación para lo que te está pasando ahora. No preguntes, no cuestiones, solamente confía, solamente ten fe en Dios, ten fe en Jesús, en que Él está contigo y en que Él te va a sostener. Mi oración es para que tú estés saliendo de las situaciones difíciles, para que Dios esté sanando tu enfermedad, para que Dios esté quitando tu depresión, para que Dios esté quitando tu angustia, para que Dios esté sacando a tus hijos de las drogas, para que Dios esté sacando a tu esposo del alcoholismo, para que tu matrimonio sea restaurado. Mi oración es por ti, para que tú salgas adelante, para que tu situación se arregle y para que tú veas el poder de Dios manifestado en tu vida. Solo es menester que Jesús esté en tu vida. Dios te bendiga y te ayude todos los días de tu vida. Amén.